somos tu voz. Situación sobre la cual ustedes están llamando la atención desde por lo menos 2020, una práctica ilegal de personas que terminan anulando el boleto de regreso a Venezuela antes de que se cumpla el plazo. A ese llamado se ha sumado también la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, que sugiere plantear a las autoridades venezolanas negar el embarque de los pasajeros que no tengan boletos de ida y vuelta emitidos en la misma fecha. De hecho, sabemos que, por ejemplo, Iberia ya estaría aplicando esa medida. Pero, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo, Vicky? ¿Cuál es el llamado de atención que hacen? ¿Y cuáles son las medidas que están evaluando a propósito de esta práctica que está asociada también con fines migratorios, ¿no? A propósito de este éxodo que hay en Venezuela. Sí, fíjate, sucede que para viajar a un destino distinto a tu país de origen debes obligatoriamente tener un boleto de retorno. ¿Por qué es obligatorio? Porque la permanencia en condición de turista tiene siempre un tiempo de permanencia restringido. Es decir, normalmente si tú vas a viajar, por ejemplo, a España, son máximo 90 días que puedes estar. Si vas a viajar a cualquier otro destino, siempre va a haber una cantidad de tiempo bien restringida. Si tú vas a viajar sin boleto de retorno, entonces se supone que tú tienes una condición migratoria legal en ese país. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes o un visado de trabajo, o que tienes una residencia, o que tienes la nacionalidad, la nacionalidad de ese país. Entonces, bajo esas condiciones, tú pudieras estar por un tiempo indefinido en ese país o por un tiempo muy largo en ese país. Esa sería la única forma de viajar con un boleto solo ida. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, venden un boleto y el retorno pues lo anulan, y esto hace que el boleto sea un poco menos costoso. Pero resulta que esta práctica, como bien lo dijiste al principio, es una práctica ilegal, es una práctica que va en fraude a la autoridad migratoria del país de destino, y es una práctica que de alguna manera va a perjudicar tanto a las líneas aéreas, porque pueden estar siendo multadas por esta práctica, como también puede terminar trayendo consecuencias al pasajero, porque el pasajero podría ser deportado, inadmitido, o incluso pudiera ser privado de su libertad en algunos casos. Entonces, lo que debe suceder y lo que nosotros recomendamos es que las personas compren su boleto ida y vuelta, porque es lo que legalmente está establecido. Iberia, entendemos, estaría adoptando esta medida de negar el embarque a pasajeros que no tengan boletos de ida y vuelta emitidos en la misma fecha, pero ustedes han sostenido encuentros, han tenido acercamientos con otras aerolíneas que quizás también pudiesen adoptar esta medida. Sí, no, la única que ha hecho el llamado de atención pública ha sido Iberia. Pero sí, realmente pues el resto de aerolíneas que están volando sobre todo hacia España, hacia Europa, están haciendo lo propio. Turkish también hizo un comunicado público donde está hablando del tema. Hasta ahora ellas dos, sin embargo, es una forma de proceder que va a ser sumado a todas las aerolíneas, porque ciertamente puede perjudicar seriamente la labor de las aerolíneas, como te decía, y además perjudica la imagen que se tiene de los venezolanos, porque ciertamente este tipo de conductas pues se van convirtiendo en una práctica constante, y las autoridades comienzan a notarlo, y luego pues vienen acciones que van a repercutir en todos los viajeros que vayan hacia ese destino, probablemente. Escuchan a Vicky Herrera, ella es la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo. Vicky, obviamente con el tema de la pandemia, pues se instrumentaron una serie de medidas, incluso dependiendo del destino, que debían cumplir los usuarios. En este momento, en líneas generales, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para viajar desde Venezuela a otros destinos? Y por otra parte, ¿cómo evalúan hasta ahora el que se hayan restablecido las operaciones de algunos vuelos internacionales de aerolíneas en el país? Fíjate que la IATA hablaba de la recuperación del sector aéreo, de los viajes en este 2023, pero ¿cuál es el panorama en Venezuela? Bueno, fíjate, de acuerdo a la primera pregunta, pues lo siguiente, han bajado muchísimo los requisitos que se solicitaban anteriormente con el tema COVID, pues eran muchísimos los formularios que había que llenar, toda una cantidad de requisitos. En este momento gran parte de los países han ido retirando la necesidad de que tengas una prueba PCR negativa, o de que tengas, gran parte por no decir todos, han ido retirando la prueba PCR negativa, han ido retirando la necesidad de viajar con tu carnet de vacunación, aunque siempre va a ser una recomendación llevar a la mano su carnet de vacunación.
En este momento prácticamente todas las condiciones tienen que ver con el uso o la demostración de vacunas en algunos lugares donde hay algunos brotes, por ejemplo, de fiebre amarilla o el mismo COVID. Ahora me preguntabas por la reactivación de vuelos posterior a la pandemia. Pues lo vemos muy alentador el hecho de que se estén aperturando nuevos destinos. En el caso de Venezuela siempre va a ser muy particular. Nosotros vamos quizás un poco más lento que el resto del mundo en este sentido. Sin embargo, se han ido sumando algunos destinos y siempre vamos a verlo con beneplácito el hecho de que se estén abriendo nuevos destinos y de que tengamos nuevas posibilidades de volar a través de nuevos lugares. Hay un tema que también ha sido denunciado desde hace ya algún tiempo para acá y es la proliferación de supuestas agencias de viaje que ofrecen unas ofertas que a uno le parecen una ganga, ¿no? A través de redes sociales, pero que al final terminan siendo una estafa. ¿Qué medidas están tratando de adoptar para frenar ese auge de esas agencias que en definitiva no están certificadas, son simple y llanamente una fachada para cometer estas estafas? ¿Y cuál es su recomendación, su llamado a la población en general sobre este tema? Mire, la recomendación siempre va a ser irse a lo formal. Es necesario para actuar comercialmente en Venezuela tener un RTN, estar inscrito en el Registro Nacional Turístico, lo van a ver siempre publicado, bien sea en redes sociales o publicado físicamente en las agencias de viajes, un RTN con un número y un VT, que es la licencia de funcionamiento. Una agencia de viajes para funcionar correctamente debe tener estas dos cosas. No quiero decir con esto que quien tenga estos dos requisitos está actuando perfectamente apegado a la ley, pero sí es buen indicativo de que es una agencia de viajes muy seria. Otro indicativo de agencia de viajes muy seria es estar afiliado, y valga la cuña, a Avavit. ¿Por qué? Porque justamente nosotros a todos nuestros agremiados les hacemos una verificación previa para poder agremiarse, para poder ubicarse dentro de nuestras filas de asociados, y eso garantiza de alguna manera el funcionamiento. Tenemos también un código de ética muy estricto que aplica para todo aquel que no esté actuando correctamente y se ha afiliado a Avavit. Vicky, usted pudiésemos decir que asumió el cargo al frente de Avavit hace relativamente poco tiempo. ¿Cuáles son las expectativas, las proyecciones en cuanto a la reactivación del turismo internacional en Venezuela, por ejemplo? ¿La mejoría en el desempeño del sector para este año es posible? Fíjate, nosotros tenemos como norte mirar en principio hacia lo interior, hacia lo interno. Reflejarnos un poquito en las regiones y tratar de entender un poco cuál es la problemática que están presentando, tratar de ayudar en ese sentido y de apoyarnos. Luego, pues el siguiente paso es mirar, o a la par de todo esto, es mirar hacia lo que es la parte externa y tratar de contribuir en el desarrollo de lo que es el turismo internacional, pero en principio queremos hacer hincapié en el turismo interno, en el turismo nacional. Y en caso tal de ser víctima de este fraude que ahora abunda a través de redes sociales con falsas agencias de viaje, ¿qué debería hacer la persona afectada? ¿Cuál es, digamos, el proceso a seguir? En principio debe denunciar ante Mintur, porque es Mintur el encargado de permisar a las agencias de viajes. Si hay una agencia de viajes que está actuando al margen de la ley o que no tiene los permisos necesarios, pues debe ser denunciada ante Mintur. Y en todo caso, si se trata de algún delito, pues tiene que acudir al Ministerio Público. Si es una agencia Avavit, nosotros con todo gusto recibimos la información y nos ocupamos de tramitarlo a través de nuestro canal del Comité de Ética que se ocupa de este tipo de casos. Y para ir concluyendo, Vicky, ¿cuáles son esas dificultades a las que se enfrentan en la actualidad las agencias de viaje? Bueno, en principio tenemos que ver con la conectividad, tenemos que ver o nuestra problemática tiene que ver con la conectividad, la dificultad de accesar a los diferentes destinos con facilidad. El tema de servicios públicos siempre va a ser para nosotros un tema a abordar. La temática de la formalidad, creo que tenemos ahorita una tendencia importante de agencias que están inclinándose hacia la informalidad y tenemos que tratar de traerlas hacia el uso formal de todos los requisitos para poder funcionar correctamente. Queremos también capitalizar socios. Yo creo que es necesario, mi equipo cree que es necesario que estemos todos juntos del lado del gremio para juntos tratar de enfrentar toda la problemática que se nos pueda estar presentando al respecto.